país. Los partidos políticos acordaron crear un comité para analizar los mecanismos para redactar una nueva constitución, y en los últimos días han surgido otras propuestas, algunas bien innovadoras, que podrían extender las conversaciones sobre este nuevo proceso constituyente. Sí, vamos a conversar de este tema con la presidenta de Evópolis, Gloria Huth, que está con nosotros aquí en el estudio CNN. ¿Cómo está, Gloria? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Bueno, el mecanismo parece ser uno quizás de la piedra en el zapato, ¿no? Entre otros de los temas que está postergando un poco un acuerdo constitucional, Gloria. Yo creo que resolver el mecanismo es el nudo en este momento, porque hay dos cosas que ya se han resuelto muy bien, que son las 12 bases de la Constitución, y eso es una pieza, es una piedra angular, digamos, es muy fundamental. Y me parece muy clave que se haya llegado a acuerdo temprano en eso. Y después el Comité Técnico de Admisibilidad, que lo que va a resguardar es que no se transgredan esas 12 bases que son principios de la redacción. Sí. Y ahora estamos en el mecanismo. Entonces, ayer yo creo que ya logramos tener el mapa de todas las propuestas. Sí. Hay 4 propuestas encima de la mesa. Desde la de Amarillos, que propone un órgano completamente designado. El oficialismo propone 100% electo, sumando entre distintos roles casi 140 personas, bastante parecida a la convención anterior. Son 99 porque son 99 más 32 expertos y más los otros 14 que es de admisibilidad. Vamos sumando y se llega a un número bastante parecido a lo que fue antes. Después Chile Vamos propuso 100% electo con 50 integrantes más los expertos, y esos 50 electos se elige ese número porque es la misma distribución del Senado. Claro. Y por razones prácticas el sistema electoral es el mismo que se usa para los senadores, así que también tenemos ahí terreno avanzado, y para Cervel es mucho más fácil. Y Demócratas ayer también entregó una propuesta con 60 integrantes para un órgano mixto, y bastante parecido, es una combinación, digamos, con lo que había propuesto Chile Vamos, con un cambio de número. Así que ya están las piezas encima de la mesa. Y yo creo que ya no va a haber otras propuestas, y dentro de ese margen es que tenemos que movernos. Entonces los temas son principalmente el número. También en algún momento, pero se ha discutido menos, el quórum para aprobar, porque esto aprueba la Cámara y después el Senado y después va al órgano redactor. Gloria, ahora, ¿cuánto peso tiene la propuesta de Amarillos? Es muy legítimo que cada representante político ahí lleve su propuesta, pero ¿cuánto peso tiene dentro de estas conversaciones? ¿Cuánto cambia el escenario con una propuesta de este tipo, que lo que busca es que el Congreso elija a quienes van a redactar la nueva Constitución? Sí, eso responde a que el Congreso tiene las facultades. En este momento el Congreso puede hacer eso. Sí, claro. Esas facultades las tiene delegadas en este grupo de conversación. Pero esa es una más de las 4 propuestas, así que por eso tenemos que buscar este equilibrio y tratar de converger en algo que le podamos entregar a la ciudadanía en un plazo corto. ¿Cuánto están dispuestos a ceder? Porque esta mañana el senador Chaguán de Renovación Nacional decía que no son partidarios de órgano 100% electo, o es mixto o con expertos. Decía eso por una parte, y no ceder en torno, que lo hablamos también hace algunos días, más allá de los 50, y ahí parecen no moverse algunas de estas piezas que dice usted están sobre la mesa. Es que cuesta, porque los 50 tiene un fundamento, además de equilibrio, replica más bien el Senado, y cuando hablamos de que el Senado tiene las facultades, estaría delegando facultades en algo bastante parecido a lo que es el Senado, pero eligiendo a las personas. Desde el oficialismo o desde esos sectores dicen que no es lo suficientemente representativo. 50 integrantes. Es que eso es como decir que el Senado no es representativo. Bueno, el proceso anterior quería, de hecho, por lo mismo sacar en la Cámara Alta. Tiene que haber un equilibrio entre representatividad, y por eso creemos que 50 es un buen número, porque los senadores sí son representativos del país, digamos, de la población, de los intereses de la población. Y los 155 que tuvimos antes hacían inmanejable la convención. Entonces hay que buscar el equilibrio entre los expertos, que son un grupo separado y que en todas las encuestas transversal las personas valoran mucho. Pero Evópolis está por pasar esos 50.
Nosotros no hablamos como partido, hablamos como Chile Vamos. Y entonces Chile Vamos está la misma hace la línea de propuesta y Chaguán. nosotros nos mantenemos en esa propuesta, que es la propuesta oficial que Chile Vamos tiene encima de la mesa. ¿Y la propuesta oficial de Chile Vamos es que sea 100% elegido o con un componente mixto, digamos? La propuesta inicial era 100% electo. ¿Y ahora? Y ahí tenemos que ver, porque cada uno va a tener que ceder un poco. Eso es lo que ha pasado hasta Francisco Chaguán ahora. está hablando entonces a nombre de Chile Vamos o a título personal? ¿O de RN? No, es una opinión que representa una parte, pero que la opinión de Chile Vamos completo, esa la entregamos en la mesa formalmente. Ajá, de ese y se entrega 100% con un elegido. documento. En realidad no es un juicio, sino es una propuesta formal. Ajá. Ahora, ¿cuánto de estas negociaciones se entrampa con esta propuesta tan divergente que plantea Amarillo, Gloria? Porque eso tiene que ver finalmente, o repercute más bien, en los plazos que se habían planteado inicialmente. Sí, efectivamente, también hay cosas que van condicionando a otras. Por ejemplo, si decimos que hay un componente electo, eso tiene que calzar con los plazos de poder activar una elección. Si es designado, no, porque el designado lo puede hacer el Senado cuando quiera. Entonces, por eso es tan importante que en estos 2 días, porque posiblemente el viernes nos juntemos de nuevo. Posiblemente no tienen previsto no una tenemos citante. todavía. Ya. Ahí se va a ver cuánto cede cada uno, cómo vamos acomodando ¿Cómo las ve las piezas. voluntades, Gloria? Yo las he visto buenas siempre. Tengo que decir, he ido a no tantas reuniones porque asumí hace poco, pero una cosa que me ha llamado la atención de este grupo es la amistad cívica, es la posibilidad de plantear los temas con prudencia y sobre todo lo que también me ha llamado la atención es que el tiempo que se ha tomado es el tiempo necesario porque se hace todo con mucho cuidado. Todos tenemos conciencia de que no puede fallar de nuevo. Y, por ejemplo, se llega a un acuerdo, pero ese acuerdo se examina en todas sus implicancias. Y al ponerse en escenarios aparecen cosas que hay que resolver, entonces hay que dedicarse. Por ejemplo, el comité de admisibilidad pasó por esa etapa y terminó en una convergencia completa. Ya. Y me pareció muy valioso ese proceso. Y respecto a los plazos, porque lo hablábamos más temprano con el presidente de la Cámara de Diputados y decía que aquí no había necesidad de autoimponerse plazos, se veía como relativamente flexible ante el cronograma que estaba propuesto al principio. Sí, porque existe un elemento de incertidumbre en este componente que está ahora encima de la mesa. Entonces, claro, ponerse un plazo podría apurar innecesariamente las cosas. O podría, no digo innecesariamente, es poner en riesgo el rigor con que se han tomado los acuerdos hasta ahora. Pero eso altera también o determina el cronograma futuro, ¿no? O sea, los plazos en los que se apruebe esto, si se aprueba en noviembre es muy distinto que se apruebe, no sé, en marzo, ¿no? Va corriendo todo el cronograma. Yo tiendo propuesto. a ser optimista. ¿Sí? Sí. Pienso que tal vez si no sale en noviembre va a salir cerca. Mi impresión es esa. Ya, Pero de antes todas del maneras 2023. se alcanzaría a legislar en el Congreso porque esto luego tiene que ser tramitado por el Congreso de las reformas constitucionales. Justamente, la propuesta tiene que ir a la Cámara, al Senado y después ejecutarse. Sí. Así que tiene etapas todavía por cumplir. Ajá. Y además hay que coordinar con CERVEL eventualmente todos los trámites de preelectorales, digamos. ¿De qué los depende que la próxima reunión sea el día viernes y por eso? Porque al inicio también a veces generaba ruido que estas reuniones no fuesen más seguidas. Muchos también decían que era mejor llevarme las propuestas y por eso se reunían con cierta periodicidad. Pero ahí cuando los plazos, si bien no apremian, avanzan rápido los días, ¿cuál es la situación para... o qué lo define? ¿Cómo lo define? Se está legislando en paralelo. Claro. Y estamos con la ley de presupuesto. Entonces, ayer había votación de presupuesto, por ejemplo. Entonces, tuvimos que cortar parte de la reunión para que fueran a votar. Entonces, la tarea legislativa está presionando, además, y apremiando para que este proceso termine. Porque hay muchas demandas ciudadanas que esperan la dedicación
más intensa de los parlamentarios a eso. Sí. Y también esperamos que el gobierno active proyectos para los cuales hemos pedido suma urgencia, por ejemplo, relacionados con seguridad pública, y que no ha ingresado, pero cuando ingrese van a requerir también el esfuerzo parlamentario, y ahí están los presidentes de las dos cámaras y están los presidentes de partido. Entonces hay una dedicación a esto que compite con la dedicación que se requiere en el Parlamento. Sí. Gloria, esta mesa técnica para analizar las propuestas que están hoy día planteadas, ¿va a ser vinculante? Es más bien un subgrupo del grupo principal para hacer operativo y plantear algunos escenarios. No, ellos el encargo que se les daría es resumir, ver qué alternativas podría haber y llevarlas sin una recomendación, llevarla a la discusión en la próxima reunión. Es más sistematizar y comparar qué cosas en común tienen las alternativas, qué cosas no. Es una cosa, como digo, es sistematizar las propuestas, más que recomendar una. Pero eso va a quedar entonces zanjado finalmente por la mesa ampliada, digamos. Totalmente, sí. No, a nadie se le ha dado el encargo de decantar una alternativa. No, es solamente, como decía antes, analizarlas más y ver cómo se comparan y cuál es un camino posible de convergencia, pero es eso, es entregar la información, no es tomar una decisión. Gloria, me gustaría preguntarle respecto a otro tema y tiene que ver con esta estrategia que se ha diseñado desde Chile Vamos para llegar a la presidencia en 13 comisiones dentro de la Cámara de Diputados, ¿no? Ayer veíamos una que tiene que ver con la de Economía, que ya comienza con ese proceso. Hay un diseño político para otras 13 presidencias también, donde la oposición podría tomar la presidencia en esos casos. Pero eso supone una alianza también de carácter administrativa con republicanos y con el Partido de la Gente, pero muchos cuestionan el hecho de que se esté realizando esa alianza política con eso, o administrativa en este caso con esos partidos. Ayer Mario Desbordes decía, ¿por qué Chile Vamos tiene que estar junto al Partido Republicano? ¿Es ese el camino que queremos? Decía él. ¿Cuál es el alcance de este acuerdo entonces? Esto tiene que ver con tener un cierto control de agenda en la Cámara. En la Cámara se da mucho más la discusión política, decanta más en el Senado, pero aquí se da las pugnas de posturas políticas. Y se ha criticado este acuerdo como una actitud hostil de la oposición a la que nosotros pertenecemos. Y yo no puedo evitar pensar en cuán hostil fue el oficialismo cuando era oposición. Y fue infinitamente más agresivo. Ellos nos bloqueaban todo, nos impedían funcionar. Y aquí hay un acuerdo administrativo para tener un cierto control, para agilizar temas que nos interesan. Y en esos temas compartimos las visiones. Lo que nos pasa a veces es que hay presidentes de comisiones que no ponen en tabla los temas que son de interés de la gente o que nuestro sector quiere agilizar. El objetivo final es ese, no es una pugna, no es pelear, tampoco estamos sacrificando nuestros principios. Lo que queremos es, dado que compartimos que estos temas son clave, esos temas tienen que avanzar más rápido y este es un camino, que es un acuerdo administrativo que nos permitiría, por lo menos, tener el control de la secuencia que se ponen los temas en las tablas. Y eso cambia totalmente la velocidad de tramitación de los proyectos. A mí me tocaba como ministra cuando iba al Parlamento y muchas veces rogaba para que me subieran el tema en la tabla para que se discutiera el proyecto. Hay una gestión ahí, como digo, que es ese principalmente. Bien, muchas gracias Gloria Huth por haber estado con nosotros aquí en el estudio. Gracias, Gloria, muy gracias. amable. Gracias.